El inicio de la pesadilla. Algún día en el futuro, el mundo despertó con una noticia que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Una empresa biotecnológica, conocida por sus avances en genética animal, anunció con orgullo el nacimiento del lobo terrible. No era una metáfora. Era real. Un animal imponente, híbrido de especie extinta, alterado, mejorado, reconstruido a partir de fragmentos genéticos y potenciado con modificaciones jamás vistas en la naturaleza. Los titulares lo vendieron como un milagro. El regreso de una criatura majestuosa, símbolo de fuerza, belleza y ciencia de punta. Pero detrás del aplauso mediático, algo no cuadraba. Este no era un experimento con fines ecológicos. No era parte de un plan para restaurar la biodiversidad. Ni siquiera era un esfuerzo por preservar la historia natural. Fue una maniobra. La empresa responsable no era un instituto de conservación, sino una corporación al borde de la bancarrota. Lo que necesitaban no era un avance científico, era atención. Financiación. Relevancia. En lugar de limitarse a la ciencia responsable, decidieron jugar a ser dioses. ¿Por qué? ¿Qué atrae más la mirada del mundo que resucitar a un monstruo del pasado? El lobo terrible fue vendido como una proeza de ingeniería genética. Pero lo que nadie dijo, al menos al principio, fue que la criatura no obedecía a ninguna ley natural. Habían creado un ser nuevo, con una fisiología alterada, con impulsos instintivos reforzados, y una agresividad inusual. No era un simple animal. Era una construcción. Y aquí surge la primera pregunta crucial: ¿qué lleva al ser humano a crear algo así? ¿Es solo el deseo de dominar la naturaleza? ¿O hay algo más profundo? ¿Una necesidad enfermiza de demostrar que podemos trascender los límites que la evolución misma tardó millones de años en establecer? La creación del lobo terrible no fue una simple invención científica. Fue una declaración. Una forma de decir: podemos hacerlo, por tanto lo haremos. Como si el acto de crear por sí mismo justificara cualquier consecuencia. Como si el poder de manipular la vida bastara para otorgarnos el derecho de hacerlo. Pero la historia del lobo terrible no es solo la historia de un animal creado en laboratorio. Es un espejo oscuro que refleja la parte más peligrosa del alma humana, la ilusión de omnipotencia. La necesidad de dejar una marca, sin importar el costo. La arrogancia disfrazada de progreso. La filosofía de lo terrible. ¿Qué es lo terrible? ¿Por qué esa palabra resuena tan profundamente cuando la unimos al acto de crear? El lobo terrible no fue bautizado así por accidente. El nombre no solo hace referencia a un antepasado extinto, sino que toca una fibra ancestral. Nos conecta con el miedo. Con el poder descontrolado. Con la imagen de lo que jamás debió volver. En filosofía, lo terrible no es simplemente lo monstruoso. Es lo que desestabiliza. Lo que rompe la armonía. Lo que revela una verdad tan incómoda, que preferiríamos no haberla visto nunca. El lobo terrible es eso, un símbolo de la ruptura. Rompe con la línea entre lo natural y lo artificial. Rompe con la ética científica. Rompe con la idea de que hay cosas que deben ser respetadas por su misterio y no manipuladas por nuestro deseo. Porque lo terrible, en este caso, no es la criatura. Es lo que representa. Representa la muerte de los límites. La biotecnología, que podría haberse usado para sanar, regenerar, restaurar ecosistemas, fue usada para impresionar. Para generar likes. Para levantar inversionistas. Se dejó de lado la pregunta fundamental: ¿por qué hacerlo? Y se reemplazó por la más peligrosa de todas: ¿por qué no? Esta es una de las grandes fallas del pensamiento moderno. Creer que todo lo que puede hacerse, debe hacerse. Que no hay barreras éticas y el resultado final se ve impresionante en un video promocional. Y así, la creación se convirtió en espectáculo. El laboratorio en un teatro. El científico en un influencer. Pero lo terrible no es solo lo que vemos, sino lo que no entendemos. ¿Quién decidió qué genes mezclar? ¿Con qué criterio? ¿Qué consecuencias ecológicas podría tener liberar o incluso criar una criatura así? ¿Qué efecto psicológico tiene en los seres humanos saberse creadores de nuevas especies? ¿Estamos preparados emocionalmente, moralmente, para convivir con lo que inventamos?
La historia del lobo terrible nos confronta con una verdad filosófica: la ciencia sin reflexión no es sabiduría. Es poder bruto. Y cuando el poder bruto no tiene dirección ética, lo terrible se vuelve inevitable. No es casualidad que muchos científicos, incluso dentro del mismo proyecto, empezaran a manifestar dudas. Algunos lo llamaron el nuevo Prometeo. Otros, simplemente, una bomba con piel de lobo. Y ahí está el corazón de esta segunda parte: lo terrible no es el animal. Es el alma que lo hizo posible. La psicología de crear monstruos. Hay algo profundamente humano en la necesidad de crear. Pero también hay algo oscuramente humano en la necesidad de controlar, dominar e incluso jugar a ser Dios. Desde los mitos antiguos, los humanos han soñado con crear vida. Frankenstein, el Golem, Ícaro, Prometeo, todas esas figuras nos hablan de lo mismo: el deseo de superar los límites naturales, de mirar al universo a los ojos y decir yo también puedo hacerlo. El lobo terrible nace desde ahí. No solo desde la genética. Nace de un impulso más primitivo: la ansiedad existencial de no ser suficiente. De no dejar huella. De no ser recordado. Psicológicamente, este proyecto no es solo ciencia. Es narcisismo tecnológico. Es la ilusión de inmortalidad a través de la innovación. Es el intento desesperado de tener algo que nadie más ha hecho antes. Pero también es una huida. Una huida del vacío interior. Porque cuando el sentido de vida está desdibujado, cuando el propósito no está claro, lo espectacular se vuelve adictivo. Crear una criatura impresionante puede sentirse como tener el control, aunque en el fondo sea todo lo contrario. Este tipo de proyectos se convierten en sustitutos emocionales. En lugar de sanar la necesidad interna de significado, la cubrimos con logros que impacten hacia afuera. Pero el impacto externo no siempre llena el vacío interno. Y hay algo más profundo todavía: el deseo de enfrentar el miedo desde el ego, no desde la humildad. El lobo terrible es una bestia, sí, pero es también la encarnación de todo lo que tememos: el caos, la muerte, lo impredecible. Al traerlo de vuelta, lo encerramos, lo controlamos, lo modificamos. Es como si el ser humano dijera: lo que antes me destruía, ahora lo he domesticado. Pero eso es mentira. No lo hemos domesticado. Solo lo hemos disfrazado. El miedo sigue ahí. La desesperación sigue ahí. Solo que ahora tiene forma de proyecto, de marketing, de tecnología. La psicología de esta creación no puede ignorarse. Porque no es una simple decisión de laboratorio, es una manifestación de una mentalidad colectiva. Una mentalidad que prefiere la espectacularidad al sentido. Que prefiere lo nuevo a lo sabio. Que prefiere el control a la contemplación. Y esa mentalidad, tarde o temprano, nos pasa factura. Así que la pregunta no es solo por qué creamos al lobo terrible, sino qué necesidad emocional estábamos intentando calmar al hacerlo. Marketing, narrativas y el show de la ciencia. Al principio, se presentó como una hazaña de la ciencia. Una proeza biotecnológica que supuestamente respondía a la gran pregunta: ¿podemos traer de vuelta a una especie extinta? Pero detrás de esa pregunta científica había otra, más silenciosa y más peligrosa. ¿Cómo podemos convertir esto en una historia tan atractiva que nadie se atreva a cuestionarla? Porque no nos mintamos, la ciencia fue solo el punto de partida. El verdadero combustible fue la narrativa. La historia. El espectáculo. La empresa detrás de la creación del lobo terrible entendió algo muy claro: hoy en día, la atención es la moneda más valiosa. Y nada capta más atención que revivir una criatura mítica, un depredador del pasado, un monstruo ancestral. Así fue como el lobo dejó de ser un experimento genético y se convirtió en marca. En producto. En símbolo. En contenido. Se lanzaron videos promocionales con música épica, gráficos en 3D, declaraciones pomposas de directivos. Se llenaron titulares con frases como la biología del mañana, la resurrección del pasado, una nueva era de especies creadas por el hombre. Y todo esto sin que nadie se detuviera a pensar: ¿cuál es el propósito real de esto? ¿Cuál es el costo ecológico, ético, emocional, social?
¿Qué lugar ocupará este ser en el ecosistema? Pero claro, esas preguntas no venden. Lo que vende es el asombro. El hype. La sensación de que estamos presenciando algo histórico. Y lo lograron. Atraer inversionistas. Conseguir fondos millonarios. Ganarse el respaldo de universidades, gobiernos, influencers científicos. Porque todos querían estar en la ola del futuro. En la portada del mañana. En el proyecto que, supuestamente, cambiaría la historia. Pero en el fondo, el proyecto no cambió la historia. Solo la disfrazó. No se trataba de devolver la vida a una especie, sino de crear una nueva especie, hecha a imagen y semejanza de nuestros deseos. No se trataba de ciencia, sino de narrativa. De convertir la biotecnología en entretenimiento. De vendernos una épica de laboratorio que distrae del verdadero debate, hasta dónde estamos dispuestos a ir solo por ser los primeros. Esto es lo que pasa cuando la ciencia se convierte en espectáculo, el conocimiento queda en segundo plano, y lo que importa es la estética de la innovación. La historia que se cuenta. El video viral. El trending topic. El lobo terrible ya no es un animal. Es un símbolo. Una campaña. Un fenómeno mediático. Y eso es quizás lo más terrible de todo. Filosofía de lo terrible, el monstruo que nos devuelve la mirada. ¿Por qué lo llamaron así? Lobo terrible. El nombre no es casual. No es solo una referencia paleontológica ni un guiño al pasado. El adjetivo terrible tiene peso. Tiene sombra. Invoca algo más que fuerza o agresividad. Habla de un límite. De aquello que nos resulta fascinante, pero al mismo tiempo inquietante. En filosofía, lo terrible ha sido tema desde los griegos hasta Nietzsche, desde lo sublime hasta lo abyecto. Porque lo terrible es aquello que nos obliga a confrontar lo que somos, y lo que podríamos llegar a ser si perdiéramos el control. Un monstruo. Un reflejo. Un error con rostro. Y eso es exactamente lo que representa el lobo terrible. Una criatura que no pertenece ni al pasado ni al presente. Que no nació, sino fue ensamblada. Que no responde a un ecosistema, sino a una idea. A un capricho. A una visión de poder. Lo terrible no es solo el animal. Es la arrogancia humana de creer que podemos decidir que vive y que no. Que se extingue y que regresa. Que debe existir y con qué propósito. Creemos que podemos jugar con la vida como si fuera arcilla. Que podemos reescribir la naturaleza como si fuera un guión. Pero la filosofía de lo terrible nos recuerda algo, lo creado sin conciencia acaba devorando a su creador. Porque lo terrible es también lo impredecible. Es esa chispa que escapa del laboratorio y toma un camino propio. Y eso da miedo. Porque no se puede controlar. Y, sin embargo, lo seguimos haciendo. El lobo terrible es una metáfora viviente. Es la encarnación de nuestra obsesión por superar nuestros límites, incluso si eso significa destruir lo que nos hace humanos, la humildad ante el misterio de la vida. Es una advertencia. Una criatura que no solo camina entre nosotros, sino que nos observa. Nos devuelve la mirada. Y en sus ojos no hay naturaleza, solo diseño. Solo nosotros. Nuestra ambición. Nuestro narcisismo. Nuestra tecnología disfrazada de creación. Y quizás eso sea lo más terrible de todo, que en el fondo, no le tememos al lobo, nos tememos a nosotros mismos. ¿Y ahora qué? El futuro que hemos soltado. El lobo terrible ya está aquí. No como leyenda. No como recuerdo fósil. No como sombra de un pasado extinto, sino como símbolo viviente de un nuevo tipo de error, el error consciente. Porque esto no fue un accidente. No fue un descuido. Fue una elección. Una decisión de traer de vuelta algo que el tiempo, la evolución y la historia ya habían dejado atrás. Y no por justicia ecológica, ni por amor a la biodiversidad, ni siquiera por razones científicas puras, sino por espectáculo, por dinero, por posicionamiento. Una jugada de marketing. Una estrategia cuidadosamente diseñada para generar impacto mediático, atraer inversión, consolidar imagen de innovación. Pero, en el fondo, una movida vacía de sentido ético.
Y esa es la verdadera tragedia. Porque no se trata solo del lobo. Se trata de lo que significa su existencia para el resto del mundo. ¿Qué sigue después? ¿Mamuts? ¿Hombres de Neandertal? ¿Especies híbridas diseñadas a medida? ¿Y si empezamos a editar humanos como editamos genes? Ya no es ciencia ficción. Estamos en la antesala de una nueva era, la era de la postnaturaleza, donde lo natural ya no es suficiente y lo artificial se presenta como superior. Donde jugar a ser dioses dejó de ser una metáfora y se convirtió en protocolo de laboratorio. Pero, ¿tenemos el carácter para sostener ese poder? ¿O seguimos siendo niños con fuego en las manos, fascinados por la chispa, ciegos al incendio? El lobo terrible no es el final de nada. Es el comienzo de una conversación urgente. Una conversación sobre límites, responsabilidad, sentido. Porque la pregunta ya no es si podemos, sino si debemos. Y si no la hacemos ahora, la harán otros por nosotros. O peor, lo harán sin nosotros. Lo que está en juego no es solo la biodiversidad, ni la bioética, ni el equilibrio natural. Lo que está en juego es la idea misma de humanidad. ¿Vamos a redefinirla desde el respeto, la conciencia y la sabiduría? ¿O desde la vanidad, la prisa y el espectáculo? El lobo terrible ya camina entre nosotros. Y cada paso suyo es una pregunta lanzada al futuro. ¿Qué tipo de especie queremos ser, nosotros?